Ok, vamos a iniciar. Buenas noches. Gracias, doctor Luis Antonio Delgado. El día de hoy tenemos el tema de secuenciación de nueva generación en cáncer de pulmón. El doctor Antonio es patólogo, oncopatólogo. Hizo su especialidad en el ISSSTE en México y tiene alta especialidad en inmunohistoquímica por el Centro Médico ABC. También alta especialidad en patología oncológica por el Hospital Médica Sur y una maestría en dirección y gestión de instituciones de salud. También es Medical Ecosystem Partner por Roche. Le agradecemos haber aceptado esta invitación, doctor. Eh, Adelante. Hola, muy buenas tardes, noches, ya a todos. Al contrario, el que está agradecido por la invitación soy yo. Estoy muy contento de participar hoy aquí con ustedes. Em, He hecho esta agenda un poco para poder compartir algo de la experiencia que he tenido en los centros donde he estado y ocupamos esta tecnología, pero además, pues en nuestro rol de patólogos, de qué es lo que se necesita para poder llegar a esto, o sea, al resultado de la NGS. Porque probablemente con el resultado y con la interpretación y la aplicación es que la mayoría de los que estamos aquí conectados, que entiendo son oncólogos, están más familiarizados, pero quiero hacer mucho énfasis en todo lo que rodea para que este resultado sea óptimo y se pueda llegar a él. Entonces, vamos a empezar. Esta es mi declaración de conflicto de interés. Les decía que esta agenda ha sido adecuada para que todos hablemos el mismo idioma. Hablaremos un poco de los antecedentes de la secuenciación. Para entender la secuenciación de nueva próxima generación, hay que entender un poco de dónde vino y dónde empezó. El rol del patólogo en todo este journey que es súper importante. Algunos tips que a nosotros nos han funcionado y que ojalá que ustedes en conjunto con equipo multidisciplinario puedan trabajarlos para optimizar el tejido, ¿no? Uno de los grandes problemas en NGS y en general en estudios moleculares. ¿Cuáles son las bases y los pasos también de la NGS? Mostrando algunos pasos y ejemplos de tecnología con la que yo he estado en contacto. ¿Cuáles son los mínimos requerimientos para el informe y algunas recomendaciones bien específicas para el tema que nos junta hoy aquí, que es el carcinoma de células no pequeñas de pulmón? Finalmente, pues cerraremos la sesión. Para poder hablar de secuenciación de nueva próxima generación, primero es necesario recordar cómo es esta estructura que estamos pensando en analizar. Como ustedes saben, y en el esquema aquí representativo, tenemos la célula, tenemos el núcleo, y en el núcleo, pues están los 23 pares de cromosomas. A todo este conjunto de información se le llama genoma. Si bien en la mitocondria existe un poquito de información también con DNA, la información que más nos interesa es la que está en el núcleo. Si nosotros pudiéramos desenrollar todo lo que contiene ese cromosoma, haríamos hebras muy, 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 muy largas, las cuales justo para estar enrolladas se apoyan de las histonas, formando esta unidad que se llama nucleosoma. Y después, cuando nosotros las desenrollamos, podemos ver bien de qué se compone esta cadena de DNA. Ese es un recordatorio. Sabemos que un segmento del DNA que va a codificar para proteínas que cumplen una función es el denominado gen. Y después, ya yéndonos a la estructura más específica, tenemos que la parte externa de esta estructura está compuesta por fosfatos, que son los que dan el esqueleto y la firmeza para que después puedan unirse anillos de azúcar adicionados a una base que puede ser una guanina, citosina, adenina, timina, y que con puentes de hidrógeno se van a unir. Esa es la estructura normal y esto es lo que nosotros vamos a estudiar. Si bien la mayoría de los esquemas estamos habituados a verlos en esta forma así como de crucecita, dispuestos en el núcleo, lo cierto es que la distribución de los cromosomas y de esta información genómica en el núcleo de la célula tiende a ser un poco más desordenada, pero en este desorden hay cierto orden. Este orden está dado por el territorio de los cromosomas. Como ustedes pueden ver, no es que estén ordenados uno de forma paralela al otro, sino que este mismo enrollamiento y esta estructura hace que estén dispuestos en distintas partes de la célula. Es decir,
Aquí vemos en este ejemplo representativo un color naranjita de unas hebras y por acá vemos el mismo color. Quiere decir que ese es el mismo cromosoma, pero que en este corte, esta distribución hizo que una parte del cromosoma se vea en un extremo y la otra parte se vea en otro extremo, pero es el mismo cromosoma. Sin embargo, no se mezclan debido a que existe esta estructura como una pseudomembrana entre cada uno de los cromosomas, lo que permite delimitar el territorio cromosomal. Esto hace, por supuesto, mucho más fácil que cuando nosotros estamos desenrollando esta estructura o algunos fragmentos para poder estudiarla, pues sea más sencillo, ¿no? Y no sea tan complicado. Otro aspecto importante que tenemos que recordar de cómo se compone esta hebra de DNA es esta división en exones y en intrones. Aquí en este ejemplo tenemos el promotor, que es el que va a ayudar para que se dé la transcripción para el RNA. Y después ya tenemos el gen adyacente, que es el que está ayudando. Este gen puede tener regiones tanto de exones como de intrones. Por mucho tiempo se ha creído que los intrones no tienen mucha función. Hoy se siguen estudiando y en algunas regiones se sabe que sí llegan a codificar, pero no es su principal función. Las regiones que codifican para proteínas son los exones. Por lo tanto, estas regiones son las que más nos interesa estudiar. ¿Para qué muestro estas imágenes? Para que sepamos a qué nos referimos con los términos que vamos a hablar a lo largo de la presentación. El genoma es la información contenida en todos los cromosomas, en el núcleo. El ADN, pues es esta composición de doble hélice, ¿no? Conformada por las bases que están unidas. Y después, esta agrupación en un segmento del DNA le llamamos gen cuando tiene una función de crear una proteína a través del ARN. Y esas regiones son los exones. Es decir, que podemos secuenciar tanto el genoma completo como la región exónica, toda completa, que se la llamará exoma, o podemos secuenciar únicamente genes. En carcinoma de células no pequeñas de pulmón, eso es súper interesante porque nos vamos a ir a genes. ¿Dónde empezó todo esto? Sabemos que a finales de los 90 y principios de los 2000 es cuando se publicó la secuenciación del DNA. ¿Y qué es la secuenciación? Pues es un método que nos ayuda a determinar el orden de las bases dentro del DNA. Este orden se va a comparar con un orden que funciona como referencia. Ese orden fue obtenido en este trabajo que se hizo pues a finales de los 90, durante la década de los 90, principios de los 2000, porque durante 13, 15 años. Y entonces, esa es la definición de secuenciación, que es determinar el orden de estas bases para saber si es igual o no al ADN de referencia y si tiene diferencias, estas diferencias en qué se traducen, son patológicas o no, son oncológicas o no tienen ningún significado. Este DNA, el genoma que se secuenció la primera vez, es este que pueden encontrar como HG18. ¿Por qué hago mención de esto? Cuando ustedes reciben sus informes de secuenciación de casos de cáncer de pulmón que han mandado a secuenciar, deben incluir cuál es el genoma con el cual se está comparando. Habitualmente viene en algún rubro en un cuadrito y la mayoría de las veces es este, que es el HG18. Cierto es que en años previos hubo otras dos versiones de esta secuenciación del genoma, pero no estaba tan completo. Este genoma, que es el que se publicó de base para el 2006, tenía un poco más del 90% de la información ya secuenciada y es el que en ese entonces se consideró que podía servirnos de referencia. ¿Qué es lo que se ha hecho a partir de ese año? Tratar de mejorar. Entonces, vemos unas nuevas versiones, que son la 19, la 38, la T2T, la 39. Cada una de estas nuevas versiones de genoma de referencia humano lo que trata es de cubrir más áreas de secuencia. Recuerden que hay cerca de 3.000 millones de pares de bases en todo el genoma humano y en esta versión del HG18 se cubrió solo el 90%. La idea es que conforme pasan los años se va perfeccionando conforme las técnicas van evolucionando y tenemos nuevas versiones. Esas versiones nos ayudan a saber que ese genoma es un poco más exacto. Pero la mayoría en el mundo de los laboratorios utilizan este genoma de referencia. ¿Por qué? Porque los instrumentos, las plataformas y los kits han sido diseñados, muchos, para este genoma que se tenía de inicio. Entonces, migrar a las nuevas secuencias de referencia que se tienen, pues no es tan fácil y requiere de mucho tiempo. Entonces, en este sentido,
Estos cambios que se han observado, si bien ayudan a tener una secuencia mayor, no tiene grandes cambios que tengan un impacto clínico o biológico. Entonces podemos confiar que aunque nuestro punto de referencia sea el HG18, estamos bien. Este es un ejemplo de la versión 38 y a esto me refiero con que cada año han tratado de irse perfeccionando. En este ejemplo que vemos de los cromosomas, las áreas que están entre color gris, gris oscuro y gris claro representan todas las áreas que son convencionales. Estas áreas que siempre se van a repetir y que ya están secuenciadas. Pero en esta versión del 38, que fue del 2013, las áreas que están en color azul y en color rosa son las áreas que están no huecas o vacías por completo, sino que no se ha secuenciado todo. Pudiera haber regiones exónicas o regiones intrónicas que no estén secuenciadas, incluso regiones de promotores que no estén secuenciadas, y en esas regiones es donde no está completo. Entonces, la idea es que conforme esto avance, cada una de las nuevas versiones pues cubra estas áreas que están descubiertas. Esto a la par ha evolucionado con las metodologías que se utilizan. Sabemos que en la década de los 50, pues Watson y Crick describieron, ¿no?, que el DNA tenía esta estructura de doble hélice y a partir del 65, Frederick Sanger empezó sus trabajos ya publicados de cómo funcionaba para él hacer secuenciación porque tenía este interés. Y aunque Sanger, y ustedes conocen ya el método Sanger, ¿no? La secuenciación también de esta generación que es de Sanger, se le acuñó su apellido. A la par había otras personas que también lo estaban estudiando, como Maxane y Gilbert. El método era muy similar, el método era equiparable, obtenían resultados muy similares, pero pues adelantó un poco Sanger y a él fue el que le dieron el reconocimiento. Tanto así que cuando se inició este proyecto del genoma humano, la metodología que se utilizó al inicio era Sanger, pero no Sanger la primera, sino una Sanger mejorada. ¿Cuál era la deficiencia que tenían las tecnologías en ese entonces? Que los fragmentos que se podían secuenciar eran pequeñitos y eran únicos, y se tenía que secuenciar fragmento por fragmento. Posterior, pues las metodologías mejoraron y entonces llegamos a la década de los 2000. A todo lo que hubo durante Sanger y Maxam se le llama secuenciación de primera generación. A todo lo que ocurrió después de 2000-2010 se le llama secuenciación de segunda generación. Y las plataformas más utilizadas son estas dos, Illumina y Ion Torrent. Ion Torrent es con la que yo he tenido oportunidad de trabajar. Y finalmente, ya en años recientes, pues tenemos la de tercera generación. Esta todavía no está disponible en todo el mundo. Si bien llegar a estos ha sido un poco complicado, llegar a la de tercera generación es más difícil. Todo esto anterior se ha basado en secuencias de DNA. Vamos a ver en las siguientes diapositivas que lo que ocupamos son fragmentos de DNA. ¿Cuál es la ventaja que está ofreciendo la de tercera generación? Que esta secuenciación se puede dar a partir de moléculas únicas, es decir, no necesitarás un fragmento muy grande de DNA, sino únicamente una molécula, y de ahí puedes empezar a hacer la lectura. Pero la verdad es que donde más se tiene experiencia y donde hemos pues abocado todos los esfuerzos es en la de segunda generación, que es de la que vamos a hablar. Les decía que entonces hay que decidir qué es lo que queremos secuenciar, ¿no? Hablando específicamente de tumores y hablando específicamente de carcinoma pulmonar, secuenciar todo el genoma pues no resulta útil en absoluto, lo sabemos. Secuenciar estas regiones exónicas que son el exoma pudiera de repente darnos algún cierto valor, pero tampoco es lo indicado. ¿Cuál es la tendencia? Secuenciar por paneles de genes. Es decir, nosotros a lo largo de la historia hemos ido identificando cuáles son los genes que nos interesa estudiar en carcinoma de pulmón de células no pequeñas, y hoy en día estas plataformas y tecnologías con sus kits están enfocados a tener secuenciación de estos paneles únicamente, que son en realidad el área de interés. Pues en ese sentido no tiene caso hacer secuenciación ni del exoma completo ni del genoma. ¿Cuál es la ventaja de secuenciar únicamente por paneles, no solamente en pulmón, sino en otros órganos? Que es menos costoso, es más rápido y además está abocado a genes que nos interesan, porque tener todo el resto de la información veremos que va a ser muy difícil de interpretar. Entonces, aquí es el área donde nos enfocamos.
¿Por qué tenemos que secuenciar? ¿Por qué tenemos que conocer el perfil molecular del paciente? Sabemos que hoy en día estamos enfocados a la medicina de precisión. Antes, y ustedes están más familiarizados con esto, pues los pacientes con carcinoma de pulmón de células no pequeñas, pues iban a quimioterapia y eran las opciones que se tenían para estos pacientes. Una vez que se empezaron a identificar estos drivers, se empezó con un método secuencial. Ojo, secuencial no es lo mismo que secuenciación. Secuencial se refiere a que había que ir paso por paso obteniendo estudio por estudio. Y esos estudios se dan a través de PCR y de inmunohistoquímica para determinar estos drivers que ya se estaban identificando que tenían un papel importante en el cáncer de pulmón. Estos casos negativos pues se iban a quimioterapia y si tenían algún marcador accionable pues ya se iba a terapia dirigida. Hoy en día lo que se trata es hacer el testeo multigen al mismo tiempo, que es la ventaja que nos ofrece la secuenciación. Es decir, que estos drivers los podemos estudiar al mismo tiempo en vez de lo que ocupamos con las técnicas moleculares que casi siempre van paso por paso. Si bien algunos kits ya tratan de hacer esta PCR al mismo tiempo, esta amplificación, lo cierto es que también, aún así es paso por paso. Entonces, esta tecnología de NGS te permite hacer todo al mismo tiempo. La única desventaja hasta el momento, porque no será la única, pero en este momento, es que no se puede hacer PDL1 y hoy sabemos que PDL1 es muy importante, por lo que habremos de separar algún material para hacer inmunohistoquímica. A grandes rasgos, ustedes ya saben que depende de cada clona y depende de cada instrumento y para cada fármaco hay puntos de corte, pero sabemos que los altos expresores tienen mejor pronóstico y mejor apego al tratamiento y los de bajo expresión, pues no les va tan bien, dependiendo del estudio y el fármaco. Y cuando tienen alguna alteración, pues nuevamente nos damos a terapia dirigida. Desde el perfil histológico, también es importante saber que no todos los carcinomas de células no pequeñas de pulmón deben de ir a marcación. Este es un ejemplo solo representativo del previo, o sea, de molecular, de PCR, pero tiene la misma función para hablar de NGS. Es decir, sabemos que por tipo histológico los adenocarcinomas es donde se encuentran más estos drivers como EGFR, ALK en una mucho menor proporción, ¿no? Un 2 a 7%, depende del artículo y la población. Y encontramos otros como MET, BRAF, HER2, y en este rubro más pequeño, pues NTRK y ROS, que hoy también se están solicitando. No así para el carcinoma escamoso, vean que no comparten las mismas alteraciones. Es por eso que la recomendación para mandar a un estudio, ya sea molecular o de secuenciación, no están enfocadas a los carcinomas escamosos, sino a los carcinomas que son de tipo adenocarcinoma, a excepción del PDL1. El PDL1 se pide por igual en ambos tumores y esto está sentado también en las guías, por ejemplo, las guías de la NCCN, que los adenocarcinomas es donde sí hay que pedir este perfil de expresión molecular, pero no así en los carcinomas escamosos. Hay sus excepciones, aunque no están así especificadas como tal en la tabla, pero en los comentarios cuando uno revisa la guía de la NCCN sí son enfáticos en que aquellos carcinomas escamosos en pacientes muy jóvenes y no fumadores pudieran tener alteraciones que están del otro lado, salas del adenocarcinoma. En un porcentaje muy bajo sí, pero sí los hay. Yo en la práctica, pues la mayor parte de los casos que veo con mutación son adenocarcinomas, pero les puedo decir que en el último año de una población muy grande sí me ha tocado ver un par de carcinomas escamosos en pacientes jóvenes y no fumadores, que sí se decidió mandar a secuenciación y que eran positivos para EGFR. Entonces, esa sería la excepción. Otra gran pregunta es la etapa clínica. Sabemos que todas las guías están enfocadas a que el perfil de NG se pida en pacientes en etapa metastásica, porque este pastel es muy similar al anterior. Es decir, aquellos pacientes con carcinoma de células no pequeñas, pues aunque muchos drivers no se conocen, Carras hoy es uno de los que más se está estudiando, principalmente Carras G12C, donde ya hay unas terapias aprobadas en segunda línea y donde algunas farmacéuticas ya tienen protocolos de investigación. EGFR, que hemos sabido también que es una de las principales alteraciones, y por acá aparecerán las que hemos dicho, MET, ALK, ROS, etc. Pero vean cómo en la etapa clínica de estadios tempranos, también
pueden existir algunas de esas alteraciones en menor proporción, pero sí las hay. Tenemos aquí EGFR, ROS, ALK. Antes la tendencia era no solicitarse porque además el gran dilema era que no había terapias dirigidas para las etapas tempranas, ¿no? Porque no se estilaba la adyuvancia con drivers dirigidos en estos pacientes, porque no existían estos estudios contundentes. Y además, por eso todas las guías y todos los esfuerzos están a etapas metastásicas. Dos cosas que hay que recordar hasta ahora. Adenocarcinomas no escamosos, salvo la excepción, y metastásicos no tempranos, salvo que ahora vemos que sí hay estudios que tienen mucha relevancia. Por ejemplo, en casos que sí fueron operables y que tuvieron alteración de GFR en 2020, donde ya se utiliza osimertinib y ya está aprobado por FDA, aparecen las guías NCCN, y dependerá ahí sí, pues de cada país, ¿no? La regulación de su país, cuáles son las terapias que sí están aprobadas. Lo cierto es que ya hay evidencia de que en etapas tempranas también tiene efecto. Entonces, aunque en la guía no aparezca explícito, ¿no? Porque están enfocadas a etapas avanzadas, dependiendo del caso, pudiera ser que lo soliciten. Lo mismo para otros drivers como ALK, por ejemplo, con este estudio que es súper reciente de este año 2024, donde también a estos pacientes que tenían etapas tempranas 2B, 3A, que eran ALK positivos, los resultados para la respuesta a alectinib sin enfermedad son muy buenos. Entonces ya hay evidencia, por lo cual, aunque las guías, repito, vayan enfocadas a metastásico, pudiera solicitarse en etapas tempranas. Y este gráfico que ustedes también están muy familiarizados, ¿no? De que cada uno de estos drivers, pues ha tenido generaciones de tratamientos diferentes, algunos de estos todavía en estudio. Y este otro gráfico me gusta mucho porque nos ayuda a entender que las poblaciones son muy diferentes. Entonces, no hay que interpretar que todos vamos a tener los mismos drivers. Los invito nuevamente a que si en alguno de esos países, ya que entiendo que estamos de diferentes países conectados, tienen ya referencia bibliográfica, pues puedan hacer esta comparativa, ¿no? De cuál es el porcentaje y qué esperar en su población de pacientes. Aquí es muy general porque solo dividimos en asiáticos y no asiáticos, pero de pronto salta mucho que en los asiáticos la alteración en EGFR, que las principales englobadas aquí, pues son de lesión del exón 19 y la L858R, pues ocupan un gran porcentaje del pastel. No así en la población no asiática. Esto es solo para que entendamos que no siempre va a ser igual en la misma población. Y no solo basta con saber que hay un driver que está alterado, sino ser más específicos, que es una de las ventajas que se tiene en la secuenciación. Si bien la PCR y muchas PCR, la verdad es que también ya tienen estas alteraciones, repito, el hecho de que en la secuenciación, con menos material que se requiere a veces, y que se pueda hacer de forma simultánea o paralela, nos permite tener todas esas alteraciones de entrada. Y vemos que igual las terapias nuevamente van dirigidas para cierto tipo de alteración de cada driver. Es decir, alteraciones que pueden ser clásicas, como las de lesión del 19, L858, algunas poco frecuentes como el exón 20, o incluso otra de las utilidades que se ha dado es pues saber si el paciente va a tener alguna alteración de resistencia. Sabemos que muchas de estas mutaciones de resistencia se dan después de una línea de tratamiento, pero ocasionalmente se pueden encontrar antes. Entonces, otra de las tendencias es que este panel de secuenciación te permite anticiparte a saber si tu paciente tiene esta mutación de resistencia y saber que un medicamento no va a ser útil para ese paciente e irte por otra línea de tratamiento. Les decía que el papel del patólogo para que podamos llegar a esa secuenciación, pues es fundamental. Y como patólogo quise compartirles un poco de esta información para que todos tengamos el contexto. A esta diapositiva yo le llamo el Pathology Patient Journey. Me he hecho así como una carretera para que sigamos el caminito que es súper rápido. Sabemos que todo empieza en la parte clínica, se solicita la imagen, se decide cuál es el estudio que se va a hacer para la obtención de la biopsia, principalmente por broncoscopía, pero puede ser también guiado por imagen. Y no es infrecuente que nos lleguen principalmente en el sector privado, donde nódulos pequeñitos los meten directo a quirófano y que el espécimen que recibamos sea una resección de nódulo.
Hemos hablado ya en la clase anterior de la importancia de que este tejido vaya de inmediato al formol por el tiempo de isquemia fría, que es el que pasa entre que se obtiene la muestra hasta que se coloca en formol y el impacto que puede tener. Una vez aquí, pues el patólogo describe, distribuye el material en cápsulas. Después de meterlo en cápsulas, pasa por un proceso de alcoholes, giloles, parafina, para al final obtener el bloque, el tan famoso bloque de parafina, que en este esquemita es un microtomo donde se corta, se obtienen rebanadas muy delgadas, se montan en una laminilla que se tiñe con H&E y esta lamilla es interpretada por el patólogo. Y aquí es donde tiene relevancia lo que vamos a platicar a continuación, cómo optimizo esto. ¿Por qué? Porque aquí hay una curva. Si ustedes pueden ver, si el patólogo tiene todo listo para el diagnóstico y es contundente, no pasa nada. Pero si requiere estudios adicionales, llámese tensiones especiales, inmunohistoquímica, biología molecular o secuenciación, que es el tema de esta sesión, vamos a regresar a este bloque. Entonces, sí o sí, el estudio no se puede hacer en estas laminillas originales. Tenemos que llegar otra vez a este bloque y empezar el camino. Cada vez que yo vuelvo a ese bloque, me queda menos material. Entonces, debo de pensar cómo puedo optimizar ese material para que al final, pues les demos el resultado a ustedes y puedan iniciar la terapia correspondiente del paciente. Entonces, ¿qué es importante? Que el tipo de isquemia fría sea menor a un minuto en fragmentos pequeños, menor a 20 minutos en piezas grandes, pero lo ideal es que sea inmediato, que de inmediato se pase a formol y se empiece a fijar. Y que las piezas grandes se lleven inmediato a patología, se corten y el formol penetre. Que el tiempo de fijación sea entre 6 y 24 horas para biopsias pequeñas y 24 a 48 en grandes. Y hay que saber que todo aquel material que pasó por congelado no es óptimo para secuenciación. Ese material no nos va a servir. Pero ¿a qué le llamamos congelado? Porque entiendo que también entre países es diferente el nombre que utilizamos. Aquí en México el congelado es cuando hacemos el estudio transoperatorio y congelamos en el criostato el tejido. No es la criobiopsia, porque ese es un término diferente que se ocurre durante el procedimiento. Ese, a pesar de tener artificios, o sea que el material tiene ciertos cambios, no está tan dañado como este corte congelado de transoperatorio. Este corte no nos funciona para secuenciación. Entonces, hay que saber que si ese tejido fue mandado a trans, no va a ser óptimo. Lo mismo ocurre para el tejido que pasó por descalcificación. La secuenciación no va a salir y lo más probable es que en un intento de repetirlo, pues se gaste más material, más tejido y más insumo también. Entonces, estos materiales no son óptimos, es una recomendación que no sean enviados, que se busque otro material que no haya sido ni congelado ni descalcificado. Y entendemos que a veces, por ejemplo, en material descalcificado, principalmente cuando se trata de ver en un paciente que ha progresado a una primera línea y tiene enfermedad metastásica, a veces toman biopsia de esa lesión ósea, por ejemplo, porque es más fácil llegar a ella. Pues la recomendación es que se raspe lo más que se pueda la parte blanda y que la parte dura se meta a descalcificar, pero no todo el tejido, porque a lo mejor la parte blanda nos puede servir. Y si descalcificamos todo, ya perdimos optimización. ¿Y qué cantidad de tejido? Y me gustaría también hacer esta aclaración porque el tamaño de todo el tejido no es igual a la cantidad ni la calidad. Hago este pequeño paréntesis porque este es uno de los pasos donde a veces nosotros gastamos material. Yo los invito a que tengan estos equipos multidisciplinarios, a que desde antes que tengan la biopsia del paciente se pueda discutir con imagen, con patología, con cirugía. ¿Por qué? Ustedes lo saben mejor que nosotros. Pueden sospechar en algunos casos hacia dónde va ese tumor, ¿no? En pacientes jóvenes, no fumadores, mujer, por ejemplo, y que tiene cierto aspecto por imagen, desde ahí ustedes ya saben que puede ser adeno, ¿no? Que sería lo más frecuente, y que muy probablemente tenga ALK. Entonces, si nosotros los patólogos sabemos eso desde el tumor board, no vamos a gastarnos el material tratando de ponerle nombre, apellido, discernir si es primario, si es metastásico en pulmón y optimizamos el tejido. Entonces, a veces tratamos, repito, de llegar a lo máximo, no es necesario con que hagamos esta acotación y me parece muy importante que en esta misma distribución
Otra vez sepamos que los adenos son los que se mandan, pero también se mandan los carcinomas de células grandes, solo los escamosos no. ¿Y por qué hago esta analogía con estas figuras? Porque el patólogo cuando ve al microscopio, de entrada puede saber también ante qué estirpe está y puede ser muy fácil reconocer de qué se trata esto. Pero en esta imagen, por ejemplo, en este animal, pues uno no está muy seguro, ¿no? De qué especie sea. Y eso nos pasa con el carcinoma de células grandes, que es habitualmente el que requiere más estudios de inmuno, y entonces eso me lleva a gastarme más material y me lleva a tener menos material para secuenciación. Así es como se ve un carcinoma escamoso con sus perlas córneas, sus sábanas sólidas con uniones intercelulares. Así es como se ve un adenocarcinoma formando esas estructuras tubulares. Y así es como habitualmente se ve un carcinoma de células grandes. Les decía que hay que optimizar el tejido. Con este tumor board, si lo tenemos, vamos a poder optimizar y solamente le vamos a pedir inmuno a estos dos casos. Pero ¿qué inmuno? Inmuno bien selectiva. ¿Por qué al escamoso no? Porque el carcinoma escamoso bien diferenciado no tiene marcadores que nos ayuden a saber si eso es primario pulmonar o no, solamente la imagen y la clínica del paciente. Volviendo a este tema de qué tanto tejido y por qué si debo pedir inmuno o no para que me alcance para secuenciación, les pongo este ejemplo, ¿no? Donde el tejido siempre ha sido como el tema. En esta serie de casos, de casi 3,000 casos, vemos que un poco menos del 70% tenían más de 20% de células tumorales viables, útiles para estudio de secuenciación. Ahora veremos unos ejemplos de cómo es este porcentaje. Si la muestra tiene menos del 20% de células tumorales, no podemos garantizar que el material me alcance para secuenciación. Lo importante es que se haya cumplido todos los pasos previos de la fase preanalítica, isquemia fría, buena fijación, no congelación, no descalcificación, pero que además tenga la cantidad necesaria. Vean cómo aquí este porcentaje que tenían menos de 5% de células tumorales, eso no funciona. Entonces, de plano, esas muestras no se pueden aceptar y se tiene que solicitar una nueva biopsia. Entendemos la dificultad, pero la verdad es que hacer el intento tiene resultados que siempre terminan en error. Si nosotros tenemos entre 5 a 20% de células tumorales, puede ser que funcione o no. Y pues idealmente hay que tener más del 20%. Pero vean cómo incluso en este estudio de las que aceptaron, que fueron tanto las que tenían más del 20 como entre 5 y 20, incluso no el 100% fueron óptimas para estudio. Y el tiempo de respuesta puede variar entre 5 y 7 días. ¿Cómo podemos optimizar el tejido? Repito, haciendo el HY que necesitamos y solamente inmunos bien selectivas para P40 y TTF1 que nos ayudan a saber si es escamoso o adeno, y el resto del material guardarlo para secuenciación. Un tip que podemos hacer es que desde el inicio obtengamos todos los cortes adicionales, porque de estas laminillas es donde vamos a obtener el material para la secuenciación. Entonces, si en nuestro laboratorio vamos a tener la tecnología o en nuestro hospital, ¿no? Se puede empezar desde el inicio. Si no, se puede hacer también y mandarlos al laboratorio donde se va a correr el estudio. Y si no, el tip que les puedo dar es que el material lo distribuyan, ¿no? Cada fragmentito en un cassette de los que vimos en el esquema, y el primero se lo pueden acabar en HIE, en TTF1 y en P63, por ejemplo, y el resto lo pueden mandar al laboratorio para hacer la extracción del material y de ahí hacer la secuenciación. Estos son algunos ejemplos. Esto ocurre antes de que pasemos al equipo de secuenciación, es decir, determinar qué material es viable y en qué cantidad. Esta es una biopsia en forma de Trucut, donde vemos pues que aquí está la neoplasia y esto es necrosis. Me acerco y corroboro que esto es tumor, que esto, rosita, son áreas de necrosis extensa que no me va a servir para secuenciación. Y entonces lo que tengo que hacer es únicamente seleccionar esta área de aquí. Habitualmente lo marcamos en una la anilla como tal, con un plumón, hacemos los cortes adicionales y ya sabemos que ese fragmento es el que vamos a desprender para el equipo de secuenciación. Y lo que siempre solemos hacer también es marcar el porcentaje de células tumorales. Repito, porque si es cercano a los rangos anteriores muy bajos, no va a funcionar y nos anticipamos. Este es un ejemplo de carcinoma escamoso de la morfología que ya hemos visto que no está indicado, pero me parecía un ejemplo bastante representativo por el porcentaje. Este caso es otro donde aparentemente otra vez vemos mucho tejido, pero
una gran proporción es necrosis y otra es parénquima pulmonar normal. Entonces me acerco y veo que hay mucho pulmón normal, hay áreas de neoplasia, que en este caso es glandular y mucoproductora, se trata de un adeno, pero también hay mucha necrosis. Entonces solo marco lo que me va a servir para secuenciación y es el 20%. ¿Qué trato de decir? Que este caso que está en el límite es riesgoso. Hay que saber que no, es probable que no salga la secuenciación, pero estamos en el límite, ¿no? Y hay casos que, repito, pueden tener 5, 2, 1%, o pueden incluso ya no tener tumor, porque el tejido se ha rebajado. Entonces, no confundir el tamaño de la biopsia con lo que me va a servir para secuenciación, porque a veces pueden ver los bloques y decirnos, oye, pero es que el bloque tiene muchos fragmentos y muy grandes, pero no necesariamente todo es tumor. Y aquí otro ejemplo, donde el fragmento es bueno, hay gran cantidad de tumor, pero se acompaña de mucha fibrosis y de inflamación. Ya vimos un ejemplo de escamoso, uno de adeno, y este es un ejemplo de carcinoma de células no pequeñas, con su apellido carcinoma de células grandes, donde pues aquí el 70% de la población es óptima para el estudio. Ahora, se preguntarán, además del porcentaje, ¿hay una cantidad de células? Sí y no. No hay un consenso. Sabemos que entre 200 y 300 células puede funcionar para el estudio, pero lo cierto es que no hay una guía que se especifique y que esté estandarizada para todos los países donde nos diga, ese es el número de células. Más allá del número de células, repito, es el porcentaje de células tumorales y que estén bien preservadas mientras todo lo anterior haya salido bien. Entonces, algo que ustedes pueden solicitar a sus centros de patología es que en el reporte incluyan esto. Después de que se les reporta si es un adeno, un escamoso y todas las características del tumor, que dejen en el informe qué porcentaje de células son viables, cuánto de necrosis, cuánto de tejido normal, porque esto les ayuda a ustedes a entender si ese caso es viable mandarlo a secuenciación o no. Y otros factores que son muy importantes para la calidad, como la isquemia fría y la fijación. Ahora sí, les decía, una vez que el patólogo marcó el área que vamos a utilizar para secuenciación, entramos a los pasos de la secuenciación como tal. El primer paso va a ser la extracción, que puede ser de DNA o de RNA. En estas laminillas lo que hacemos es o raspar esa área marcada y vertirla en tubitos o por medio de succión con pipetas despegamos esa porción que el patólogo ya dijo que sirve y la ponemos en tubitos donde a través de reacciones químicas separamos el DNA y el RNA del resto de las células, porque acuérdense que aquí estamos hablando todavía de células, pero lo que nos interesa es el DNA que está dentro del núcleo. Entonces hay que romper el citoplasma, la membrana nuclear y sacar solamente el DNA y el RNA y además preservarlos. Después de toda esta etapa que tiene muchos pasos de reacciones químicas, viene el siguiente paso que ya involucra el equipo de NGS, que es la preparación de la genoteca. Este término me gusta mucho porque ustedes lo pueden encontrar como library y muchas veces se ha traducido de forma literal al español como biblioteca, pero en realidad muchos autores dicen lo que estamos pues preparando es segmentos de genoma. Entonces el término más adecuado será genoteca. Ustedes pueden utilizarlo y verlo de forma indistinta, con mucha terminología. Aquí es donde, a través de un primer equipo, que los equipos casi siempre tienen como dos porciones, en esta primera porción se va a hacer la preparación de la librería, donde el DNA se va a fragmentar, porque para secuenciarlo necesitamos fragmentarlo, va a empezar a amplificarse y a prepararse para la secuenciación como tal, que es el tercer paso. Esa secuenciación ya será entonces ordenar todas estas bases que se han amplificado en el paso anterior. Se le llama paralela masiva o simultánea. ¿Por qué? Porque hay varios fragmentos de DNA dentro del equipo y del kit y todos al mismo tiempo están haciendo el mismo mecanismo. Esa, repito, es una ventaja sobre las otras técnicas donde tenemos que ir paso por paso. En cada uno de estos pasos hay puntos de control de calidad que el equipo puede detectar y entonces puede reiniciar o puede parar o a veces puede seguir y al final nos va a dar un resultado de error, pero existen estos puntos de control. Y finalmente lo que yo creo que es una de las partes
más complicadas, pero más útiles para ustedes como oncólogos es el ordenamiento de toda esta información y el análisis. Toda esta información que se generó en el equipo se tiene que traducir a una información digital, por así llamarlo. Esta información digital es analizada por bioinformática, es consultada en bases de datos para compararla con el genoma de referencia y para decidir si es otra vez patológico o no, oncológico o no, y si tiene valor. Y si ese valor está ligado a un tratamiento o incluso a un ensayo clínico. Que es súper importante que tienen que tomar en cuenta en la secuenciación masiva en carcinoma de pulmón de células no pequeñas, la cobertura y en la profundidad. ¿A qué me refiero? Vimos cómo a lo largo del tiempo los instrumentos fueron cambiando, ¿no? Las tecnologías, y esto es porque cada vez se trata que esta longitud, ¿no? Que se está estudiando sea más amplia, porque aquí tenemos el genoma de referencia. Entonces, mi instrumento debe tratar de estudiar todo lo que se pueda contra ese genoma de referencia. A eso nos referimos con cobertura, porque eso me asegura que voy a tener más regiones para estudiar. Pero además importa la profundidad, es decir, el número de veces que se está multiplicando, que se está amplificando y el número de veces que se está leyendo. Porque entre más veces tengamos de estas copias, va a ser más fácil identificar alteraciones. Y es aquí donde hay un término muy importante que a veces también puede venir en sus informes, que es la frecuencia alélica de variante. Es decir, hay puntos de corte que dependen de cada laboratorio. 5 y 10 son los más utilizados, pero hay laboratorios que incluso toman 3, por ejemplo, de referencia. Y esto se refiere a que si sobrepasamos el punto de corte, quiere decir que esa alteración, uno, sí está presente y dos, tiene algún significado. Si no sobrepasamos el punto de corte, puede ser un error de calidad durante el proceso o puede ser que la alteración no tenga significado, pero sí está presente. Y alguna de las razones que se han encontrado para explicar esto es que recuerden que de esta población de células tumorales hay subclonas. Clonas que van saliendo como más pequeñitas, como hijas más pequeñitas, en menor proporción, y pueden ir adquiriendo alteraciones, ¿no? A lo largo de su vida. Entonces puede ser que están en esa población, pero no representan a toda la población celular neoplásica y por supuesto que no tiene un significado como tal biológico o terapéutico, que es lo que nos interesa. Esos son los instrumentos que más se utilizan. Y Lumin Termo son las plataformas, estas son sus variantes y les decía, importa qué tan larga es la longitud de lectura, que como pueden ver aquí ha variado a lo largo del tiempo, ¿no? 200, 300, 100 en pares de bases y cuánto se va a la profundidad, que son las bases totales por secuenciación y que nos da, por tanto, el número de lecturas generadas, que puede ser desde uno hasta cierto número de millones, ¿no? Y otro aspecto importante que hay que destacar es que cada uno tarda diferente tiempo en secuenciar. La parte de patología puede tardar un día, pero puede incluso extenderse a dos por la parte del marcaje, corte, etc. La preparación de la genoteca puede tardar entre 1 y 2 días también. Y aparte sumamos el tiempo de secuenciación, que como ven también es variable. Hay tiempos muy cortos que van desde 3 horas, pero algunos tardan días. Entonces el equipo se prepara para que todo ese tiempo esté funcionando. Y una vez que ya se tiene esta información y que se ha amplificado, vendrá la parte de lectura que puede tardar días. O sea, esta parte de interpretación bioinformática, repito, es una de las partes que tarda más. Les decía que uno de los instrumentos con los que he estado familiarizado, pues es el Ion Torrent, que la metodología que utiliza es el sistema por iones. Cada una de las plataformas tiene un sistema diferente de cómo va a secuenciar, ¿no? Para que también sepan que no todas son iguales, es más, casi todas son diferentes y cada instrumento incluso tiene sus variaciones, no solo la plataforma y marca, sino el instrumento, o sea, esa lista de equipos que vimos. Pero en este ejemplo ya el patólogo dijo que era un adenocarcinoma de células no pequeñas, primario de pulmón, TTF1 positivo. Ya marcó el área que tenía, que era más del 20%, por ejemplo. Nos va a servir para secuenciación. Ya se extrajo el DNA o el RNA, que estas tecnologías sirven para ambos, tanto para DNA como para RNA. Ya se preparó la librería y ahora vamos a la secuenciación como tal.
Decíamos que para que el DNA se pueda secuenciar tiene que estar fragmentado y aquí hay millones de fragmentos, ¿no? Estos fragmentos se van a unir a una esfera que trae el kit del equipo. Se van a multiplicar hasta repletar esta esfera y son millones de esferas que van en millones de pocitos. Estos pocitos están pegados a la base del equipo. ¿Y cómo funciona? Aquí dijimos que las cadenas de DNA se tenían que separar y cada una de estas cadenas va a ir en la esferita. Entonces, después, por medio de la transferasa, lo que vamos a hacer, pues es una replicación, ¿no? De este DNA a través de bases que ya existen precargadas en el kit. Cada vez que una base se une a la base que ya teníamos en la esferita, va a liberar un hidrógeno. Dependiendo de la base que se una, es el hidrógeno, el pH que va a tener. Ese pH se cambia en el medio y lo que hace es generar un voltaje. El voltaje de cada base es diferente. Entonces, cuando se une una base, libera el hidrógeno, cambia el pH, se da un voltaje. Ese voltaje es el que se traduce y se dice, este voltaje corresponde en este ejemplo a una adenina. Después, si la siguiente base se une, se libera un hidrógeno, cambia el pH, se produce un voltaje diferente. Pues este voltaje es el que se ve en la timina, por ejemplo. Entonces, así se va teniendo la secuenciación, es decir, el orden de cada una de estas cadenas. Esa información se traduce ya después al sistema de bioinformática, donde se acomodan todas esas filas de información, se ordenan para tener justo una secuencia y se compara con el genoma de referencia, que como pueden ver aquí es el HG18. Si se acuerdan de esa lista que teníamos, aparecía aquí HG18. Y después, toda esta información, una vez que se detectó qué era lo importante, se hace un filtrado a través de la plataforma para definir qué información vamos a reportar y cuál no, con base en si es patogénica o no es patogénica. Estas plataformas están ligadas a muchas bases de datos. Yo les pongo aquí algunas que rescaté, que son como de las que encuentro más útiles. Probablemente la primera es donde más se haga consulta. Y entonces el análisis bioinformático lo que trata es justo de buscar si primero compara el genoma de referencia con el del paciente. Ya una vez que se comparó y se dijo, hay esta diferencia que me da esta alteración es patogénica o no, es oncológica o no, se busca en todas estas plataformas, que son estudios que ya se han hecho antes. Un ejemplo es esta primera, ¿no? Que es la de OncoCABE, donde nosotros la abrimos y queremos buscar alguna alteración. Encontramos, por ejemplo, para carcinoma de células no pequeñas, adeno, EGFR L858R, y lo que nos bota es este resultado. Algunas plataformas ya lo hacen en automático, tienen el algoritmo, pero lo cierto es que muchas otras no, ya hay que hacer esto de forma manual. Pero creo que este es uno de los valores que en carcinoma de células no pequeñas, que es donde más valor tiene, yo creo, la NGS, es como que de lo que más nos deja. Es decir, no solamente es mucho más precisa la técnica y nos permite conocer más alteraciones de las que habitualmente las PCRs pudieran tener, aunque repito, hoy en día ya tienen muchas, sino que además nos va a ligar a si esta alteración, pues, tiene alguna significancia y tiene alguna droga asociada que puede ser benéfica para el paciente. Y como pueden ver, se reportan por niveles, la mayoría aquí son 1, ahora veremos, y por aquí aparece un 3A. Todo esto ya está igual estandarizado en guías internacionales. Todo lo uno son aquellas terapias que ya están autorizadas, que esos ensayos clínicos demostraron que tenían un efecto en la progresión del paciente, un efecto positivo o benéfico. Las clases 2, que son terapias que sí se ha visto que tienen un efecto, pero que todavía no pasan al nivel 1. La clasificación 3, que son aquellos ensayos clínicos que se están corriendo, habitualmente se reportan y se sugiere que se hagan solo las de clasificación 1, pero esto 3 nos pudiera ayudar por si queremos meter al paciente algún protocolo de investigación. Y las últimas 2, las últimas 3, que la verdad no tienen como tanta significancia, muchas veces no se reportan, porque imagínense analizar toda esa información y ponerla en un reporte.
pues puede ser muchísima información que a veces no sabemos qué hacer con ella. Pero lo que estamos obligados es que si encontramos una alteración que tiene evidencia uno, eso debe de venir en el informe con sus referencias y depende del laboratorio, pues a qué droga está asociado este beneficio. Entonces, ¿qué debe contener este informe? Pues como siempre, los identificadores del paciente, ¿no? Edad, el nombre, el sexo, la fecha de recolección, los datos del médico, la muestra, qué tipo de muestra es, si fue parafina, biopsia líquida, porque también se puede hacer en biopsia líquida, la NGS, el porcentaje de células tumorales, los resultados usando la nomenclatura estándar que veremos ahora, la metodología, y en este análisis y comentarios es donde se acentúan todos estos hallazgos. Si esto es patogénico o no, con base en las clasificaciones del Colegio Americano de Genética y el de molecular, si tiene alguna droga asociada o un beneficio con algún estudio de referencia, ¿cuál fue el punto de corte de esta frecuencia alérica que vimos, dependiendo los límites del laboratorio, y las alteraciones que se encontraron? Porque, como les decía, cada alteración también está ligada a un medicamento, ¿no? No es lo mismo una delación que una inserción. Por ejemplo, y lo hemos visto en EGFR con la del 19 y la del 20, donde las terapias van a ser diferentes dependiendo de lo que encontremos. ¿Y qué recomienda ESMO específicamente para carcinoma de células no pequeñas? Que se haga en adeno, no en escamoso. Repito, cada uno valorará si es que estamos ante este paciente que es joven y no fumador, pero en adenocarcinoma se tiene que hacer sí o sí, y que se recomienda evaluar las alteraciones y reportar estas alteraciones que tengan nivel uno, estudiando tanto DNA como RNA, porque a las de DNA va a ser más fácil estudiarlas por esta metodología cuando se trata de GFR, pero las de ARN, aunque también se pueden hacer por vía de ADN, ARN nos funciona más para todas las alteraciones de fusión. Entonces recordemos que el resto, como ALK, ROS, están asociados más a alteraciones de fusión. Entonces, siempre sí en adeno, no en escamoso, siempre en nivel uno y reportar nivel uno. Y en el resto de los niveles, a menos que sea con fines de encontrar algún protocolo para meter al paciente, si queremos hacer investigación, por supuesto que tenemos que pedir todos los niveles. Y siempre, pues en este consenso de si que el paciente sepa que puede no tener beneficio el resultado de esta secuenciación. Y nuevamente, por paneles de genes, porque probablemente el exoma y el genoma pues no nos den la información que estamos requiriendo tanto con los paneles de genes. Otras recomendaciones específicas para carcinoma de pulmón de células no pequeñas es que se estudien justo estos drivers. La mayoría de estos drivers tienen nivel uno, como pueden ver en esta columna. Los niveles 2 de repente aparecen y muy por abajo los niveles 3, pero siempre uno, ¿no? Para EGFR siempre estudiar la deleción 19, el 858R, las mutaciones estas adquiridas como la T790 o algunas mutaciones infrecuentes, ¿no? Como la G719X, etc. Para ALK, pues siempre las de fusión y para el resto. Entonces, ESMO recomienda, como hemos dicho, en etapas avanzadas, en adenocarcinomas, y que sí o sí se estudie EGFR, ALK, MET, BRAF, ROS, NTRK y RED al menos. Y como ejemplo, pues vamos a señalar, ¿no? Aquí tenemos ALK. Entonces, aunque la frecuencia es baja, nos dicen que es un nivel uno. Veremos en este estudio por qué se pone como nivel uno. Bueno, pues este estudio trata de la comparación, ¿no? De un brazo de alectinib contra uno de crizotinib, donde sí se vio un beneficio en el paciente en la sobrevida libre de progresión. Entonces, por eso se clasifica como nivel uno. Y además, porque ya aparecen las guías en SCN, cuando vemos si tiene arreglo de ALK, pues es una de las terapias que se acompaña también para elegir entre alectinib, brigatinib, lorlatinib, por ejemplo. En otro ejemplo, pues vamos a tener las de EGFR, ¿no? Dijimos que teníamos que ser bien específicos en cuáles son las que estamos buscando, porque depende de eso también es el tratamiento. Y nuevamente, ustedes están más familiarizados que yo con estas guías, pero si tenemos estas alteraciones de EGFR, la mutación S768I, ¿no? Por ejemplo, podemos irnos a afatinib, pero en este otro ejemplo, si tenemos la inserción del exón 20, pues nos vamos a ir con amivantamab. Entonces, esa pues es una de las mayores utilidades, aunada también, repito, a las mutaciones de resistencia, principalmente en pacientes que han tenido progresión a la enfermedad y que se trata de rebiopsiar para buscar dirigidamente estas mutaciones.
¿Y cuáles son los paneles que existen actualmente en el mercado para NGS específicamente de pulmón o más orientados a pulmón? Les decía que las dos plataformas más utilizadas son Illumina y la de Thermo. La de Thermo Fisher es esta, que incluye todo este panel de genes y que nos va a informar justo las que son de importancia. ¿Cuáles son las variantes que nos informa? Pues de lesiones, inserciones, fusiones, todas las que están ligadas a cáncer de pulmón. Y después tenemos esta otra, que es la de Illumina, ¿no? El multicancer, OnCoreBuild, con alteraciones muy, muy similares a las que tiene Thermo. Es decir, otra vez, hoy los esfuerzos van encaminados no solo a estudiar paneles de genes, sino paneles por tipo de tumor. Para NGS, en carcinoma de pulmón de células no pequeñas, pues también existen justo estos paneles que son bien dirigidos. Así que bueno, traté de hacer un poco esto más holístico, porque repito, probablemente con las aplicaciones ya en guías de tratamiento ustedes están más familiarizados, pero quería que entendiéramos todos de dónde viene la secuenciación, cuál ha sido su cambio a lo largo de la historia, cuál es su utilidad, cuáles son los pasos y cómo nosotros desde patología, pero con todo el equipo multidisciplinario podemos trabajar para que se llegue desde el primer paso hasta el tratamiento del paciente. Así que algunos mensajes que quisiera que nos lleváramos todos a casa, pues es primero saber qué es la secuenciación, la técnica que nos permite evaluar el orden de las bases, que se puede secuenciar genoma, exoma o un panel específico de genes, que los genomas de referencia han ido cambiando a lo largo de los años y hoy estamos en transición para tener aquellos que tienen más información, que hay muchas marcas, equipos y tecnologías para NGS, por lo cual la metodología es amplia. El que vimos funcionaba a base de iones de cambio del pH y después en cambio en el voltaje, pero hay otros como Illumina, como el nombre lo dice, que las bases se marcan con estos colores y que estos colores, perdón, están ligados a una base. Entonces, un color azul, por ejemplo, es el A, un color verde es la T. Entonces, esta es la forma en la que se traduce. Y después repito que la parte de bioinformática es súper fundamental y probablemente es la que más tiende a tardar, ¿no? En todo este proceso. Que el papel del equipo multidisciplinario sí o sí es importante. Hay que trabajar como equipo justo para que sus patólogos no se acaben el material y ustedes puedan tener la NGS y que específicamente en carcinoma de pulmón de células no pequeñas, nuevamente recordar que se puede hacer en cualquiera de las etapas, ya sea etapa temprana o etapa avanzada, aunque las guías van orientadas a etapa avanzada, pero porque en algunas otras etapas ya hay medicamentos, fármacos dirigidos contra estos drivers de ser positivos, que la utilidad, aparte de tener un marcador accionable o sensible, es también para ver mutaciones de resistencia, que siempre se hace en adenocarcinoma y no en escamosos, salvo las excepciones, y que siempre sí o sí tenemos que buscar EGFR, ALK, MET, BRAF, ROS, RET, NTRK y KRAS y siempre orientados a la evidencia uno y preferentemente en paneles específicos como los que les mostré, que son solo para pulmón. Así que bueno, hemos llegado al cierre de esta sesión. Estos son mis datos de contacto. Me gustaría que si podemos abrir, si hay preguntas, sabemos Adelante, la adelante, respuesta, doctor. contestaremos. Si no, también creo que los comentarios son muy válidos. Si alguien quiere platicar un poco de su experiencia, más bien para enriquecer. Y si no sabemos la respuesta por cualquiera de estas vías, la investigo y se las hago llegar. Muchas gracias, doctor Soler, Delgado Soler, muchas gracias. Excelente presentación. Tenemos aquí un comentario. Bueno, te mandan saludos, felicidades desde Ecuador, el doctor Ceballos, excelente ponencia. Y creo que es, como bien comentabas durante toda tu ponencia, el reto del NGS, creo que va a estar en uno hacerlo accesible para el resto del mundo, porque no solamente sucede en Latinoamérica, ¿no? Uno en los diferentes foros ve que las realidades de situaciones económicas abarcan incluso países de primer mundo, no todos los hospitales tienen estas tecnologías tan accesibles, ¿no? Yo creo que eso es uno de los retos para poder aprovechar su bonanza. Una pregunta importante, y cómo avisoras tú el rol de la secuenciación del RNA, ¿verdad?
como oportunidad de ampliar algunos pasos de perfiles genómicos. La verdad es que hoy muchas de las tecnologías incluyen tanto DNA como RNA. Ya es difícil encontrar que lo tengan por separado, pero la ventaja que ofrece el RNA, aunque es como muy lábil y también es más fácil como que se fragmente y se dañe, la ventaja es que puedes hacer la retrotranscripción. Entonces, de repente puedes llegar al DNA a través del RNA, si es lo que tienes, a través de esta metodología, y es súper rentable. Repito, lo malo es que sí es como más difícil de manejar y de cuidar, principalmente cuando se hace la extracción, pero tiene muchos beneficios. Y principalmente justo cuando estamos buscando esas alteraciones que es más fácil a través del RNA, como todas las fusiones. Entonces yo creo que el papel es súper Sí. importante, pero afortunadamente muchas de las tecnologías incluyen los dos. Entonces creo que podríamos agarrarnos de ahí para aprovechar la información que da el RNA. Súper, creo que otro de los puntos importantes del NGS es cuando comentabas del inmuno, el papel del TMB, ¿no? Que obviamente, si bien es cierto, no tenemos PDL1, podemos obtener el TMB, la carga mutacional, como un parámetro para determinar algún tipo de pacientes que podrían beneficiarse con inmunoterapia. Ha sido un punto importante definir cuál es el mejor corte, ¿verdad? Recuerdas, comenzamos con 20, 16, luego hubo una aprobación agnóstica a partir de 10 para una droga. ¿Qué comentario tienes al respecto en cuanto al valor de corte? Me parece que 10 es una de las más aceptables. O sea, como que en la mayoría de los artículos, justo cuando se ha visto ligado el beneficio de la inmunoterapia en estos pacientes con el TMB superior a este, es donde las curvas están más establecidas, más separadas y tiene como una mayor significancia clínica. Entonces creo que puede ser replicable 10, pero habrá que ver pues el resto de la literatura que Claro. dice, pero la mayoría me parece que se enfocan en este punto de corte. Sí. Bueno, igualmente otra felicitación del doctor Ricardo, excelente ponencia. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna información en general de Latinoamérica? ¿Cómo estamos en el análisis de NGS o, en su efecto, cómo estamos en México? ¿Tienes algún dato? Así de momento, no hay alguna referencia así que me venga a la cabeza. Sí hay datos aquí en México de cuántos secuenciadores hay. Y por ejemplo, de los 32 estados, puedo decir que solamente en 4 más o menos se tienen secuenciadores. Es súper difícil conseguirlos. La mayoría son en lugares privados. En lugares públicos casi no se hace. Y creo que donde más experiencia tienen y que incluso tienen una publicación justo en pulmón de hace como 3 años es en el Instituto Nacional de Cancerología. Entonces sería bueno si podemos tener como el mail de la persona que hace la pregunta y le podemos compartir esta información vía electrónica, porque sí hay, pero la verdad es que es bien poco frecuente que se haga. Además, porque el costo-beneficio no es rentable. O sea, necesitas tener una gran cantidad de casos o ser un laboratorio de referencia y posicionarte como lugar de referencia, porque tener una o dos muestras no es rentable si las quieres hacer al mismo tiempo o porque necesitas esperar por la cantidad de muestras que se tienen que meter a la corrida, necesitas esperar a que se te junten esos casos y puede pasar mucho tiempo. Y si de por sí el tiempo ya es muy prolongado para el reporte, pues se prolonga más esperando a este número de casos. Pero la verdad es que aquí tampoco es que tengamos en muchos lados NGS, son bien puntuales. Ok, de pronto, doctor Ricardo, si nos compartes tu mail para pasarlo al doctor Delgado Soler y hacerte llegar la publicación. En ese punto, doctor, que comentas, ¿cuánto es ese número? Es una pregunta de cultura que debe tener esta máquina para empezar a correr. Ujú. La mayoría, y por ejemplo este que es el de Thermo Fisher, te acepta 8 muestras al mismo tiempo. Entonces, este kit te alcanza para 8 muestras. Entonces, ahí es donde hablo igual del valor costo-beneficio, porque si tú tienes solamente una muestra, te vas a gastar todo el kit independientemente y te vas a gastar todo lo que costó ese kit. Entonces, este te acepta 8 que se hacen primero esta parte de la librería, que tarda entre 1 o 2 días, y después
esas mismas 8 se pasan ya a la parte de la secuenciación per se, que es el número de muestras que te acepta. Lo importante es que uno pensaría, pues mientras estoy en el segundo paso, aprovecho para ir metiendo otras 8 en el primer paso, pero por riesgo de contaminación, de limpieza, de todo lo que se tiene que hacer en el equipo y porque no sabes si en algún punto vas a tener que regresar, es preferible terminar toda la corrida hasta el final. Y después que ya tengas como que estos datos en el análisis, empiezas la siguiente corrida. Esa es una de las recomendaciones. A veces sí se hace, pero la recomendación es terminar un proceso primero y después empezar el otro, pero ese es el promedio, dependerá de cada plataforma y marca, pero más o menos es 8 el número Ok, de casos que perfecto. suele aceptar el equipo. Excelente. Creo que un punto importante, y bueno, nos hemos centrado por el módulo en el que estamos en Pulmón, pero sin lugar a duda que esta tecnología nos va a brindar cada vez más información, no solo de estados avanzados, sino como comentabas, en estadios tempranos, ¿verdad? Incluso en otras neoplasias hay un paper publicado hace un poco, tal vez un mes y medio en New England de la determinación del DNA circulante en cáncer de colon, ¿verdad? Creo que es la otra neoplasia en donde el análisis del DNA puede determinar el rol de la quimioterapia adyuvante en estadios 2 3 e incluso para la vigilancia, ¿verdad? Parece ser que la correlación de estas tecnologías para tamizaje y demás, probablemente en unos años, 10 15 20 años, pueda ser la normativa. Creo que lo que comentabas de la información que estamos obteniendo va a ser muy importante no solo para tratar, sino para diagnosticar y ver a futuro. ¿Cómo avisoras esta parte? Pues sí, yo creo que una de las principales utilidades del DNA circulante y que también nos puede servir usar este tipo de plataformas es anticiparnos a lo que va a tener el paciente, porque hemos visto en estas gráficas que cuando está ausente o es muy bajito, el riesgo de recurrencia pues puede incluso llegar a ser nulo, pero conforme empieza a incrementar la cantidad del DNA circulante, sabemos que esta línea se va a disparar y nos puede predecir si el paciente tiene tendencia a la recurrencia o no y podemos Ujú. anticiparnos. No, principalmente ustedes con la parte de las terapias. Si tenemos esa información, nos ayuda a saber cómo se va a comportar el paciente y dónde tenemos que entrar. Sí, hay un punto importante y específicamente la biopsia líquida. Eh, hay dudas a veces, ejemplo, en la vigilancia, digo, ¿qué será lo mejor? El paciente se opera, hacer la muestra a los 15 días, al mes. ¿Sucederá? ¿Tendrá alguna influencia hacer esta muestra en la mañana, en la tarde? Cada vez la información es tan cambiante. Ejemplo, hay un par de papers que refieren que la inmunoterapia en la mañana tiene un mejor efecto sobre la supervivencia que cuando la hace en la noche, tiene que ver con el ritmo circadiano. Hay otro paper recientemente de la toma de los inhibidores de aromatasa en cáncer de mama en la noche es mejor que en la mañana, etcétera. Eh, ¿Crees o en tu información que la determinación de estas biopsias puedan tener falsos positivos, falsos negativos en base a los tiempos que tomemos las muestras? Con base a a los tiempos, la verdad es que pensaría que no, por lo que hemos visto en los casos que hemos trabajado. Más bien es pues que es una ruleta de la suerte, porque sabemos que no siempre va a haber la cantidad adecuada del DNA justo para, o fragmentos del DNA tumoral, para que la biopsia líquida sea o tenga un rendimiento óptimo, ¿no? Es decir, nosotros no podemos estar 100% seguros de que si no nos arrojó nada la biopsia líquida, no significa que no esté presente esta alteración. Creo que me inclinaría más por ese lado porque no recuerdo haber visto alguna variación justo en en el tiempo en el que se toma, pero más bien es justo porque para saber si va a ser positivo o no, si tiene significado, es decir, si está negativo, no descartamos. O sea, creo que esa es la posición, ¿no? Es positivo Claro, se apoya, pero negativo no descarta, pero no en relación al tiempo, más bien a la ok, cantidad que haya liberado el tumor del, y que esté presente. del DNA. Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor Delgado Soler. Excelente ponencia, excelentes respuestas para todos. Ahí están los datos del doctor, su LinkedIn, su email. Parece que tenemos
¿Alguna pregunta, por favor? Sí, hola, buenas noches. Adelante, por favor. Hola, doctor Delgado, el doctor Tixi desde Ecuador. Primero felicitándole por la excelente ponencia que nos acaba de compartir. Mi pregunta específicamente es, ¿qué porcentaje de países latinoamericanos tiene el acceso a esta tecnología? Y después de eso, ¿qué porcentaje de pacientes con esta tecnología tienen acceso al tratamiento? ¿Y cuál es el papel de los gobiernos latinoamericanos o de los sistemas de salud latinoamericanos para cubrir este tratamiento? Porque, o sea, uno cuando viaja, lee un paper, ve todo el avance, ¿no? Y indudablemente tenemos tanto avance tanto en biosa líquida, encontrar diferentes drivers. Pero, y en la realidad, cuando aterrizamos en el tratamiento diario del paciente, eh, nos quedamos cortos y casi cuántos pacientes de los que podemos diagnosticar tienen acceso al tratamiento. No sé cómo ven ustedes como empresa Roche, tener acceso a los pacientes, no sé, a través de investigaciones, a través o sea, ¿cómo hacen para tener en mi país el acceso es muy escaso y, y casi ningún paciente llega a terminar los tratamientos. Entonces, no sé si es que mi pregunta, si tiene algún dato que nos pueda orientar. Gracias. Doctor, muchas gracias por la pregunta. Se me hace un tema súper interesante que se presta a mucha discusión positiva, a mucha discusión de la buena. El índice de acceso a la NGS en Latinoamérica es bajo en general. En algunos países donde no se incluye, se han hecho esfuerzos para que laboratorios que están de la misma franquicia en varios países se puedan enviar a países de referencia. Por ejemplo, en Argentina hay un laboratorio muy grande que ya tiene extensión aquí a México, que tienen en Brasil, que hasta el año pasado estaban por pasarse a Colombia porque sabían que el acceso a la NGS era muy difícil, el índice es muy bajo. ¿Qué relaciones tiene esto con acceso a las terapias? Y aquí hago como dos vertientes. La primera es, nuevamente, que a nivel bioinformático hay que ser súper preciso en decidir qué vamos a informar para no meter al médico en problemas, ¿no? Viendo justo si el medicamento, uno, en qué nivel está, en qué nivel si ya tiene terapia o no, pero después estas terapias, que es la parte que se hace más manual porque no hay algoritmos, ver si ya pasaron eh, por EMA, por FDA y después por cada una de las regulaciones del país. En este caso, nosotros, por ejemplo, Cofepris, ¿no? Que aunque un medicamento se haya aprobado por EMA o por FDA, puede tardar muchísimo tiempo en llegar al país. Entonces, para nosotros es un dilema reportar que existe esa terapia y que puede ser una terapia de referencia cuando nuestro gobierno no la ha aprobado. Ahora, un tema más complejo todavía es las instituciones, porque sabemos que incluso aunque esté dentro del país, no conozco a ciencia cierta los sistemas exactos de cada país, pero nosotros tenemos muchas divisiones entre el privado y el público está IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, Secretaría, Pemex, Sedena, y cada uno además tiene sus catálogos diferentes de inclusión. Entonces, el punto que comentaba el doctor de los gobiernos es súper importante, porque me parece que ahí es donde nosotros, y hablo como por sin conflicto de interés, tanto de la parte de la farma como de la parte de médico, es donde tenemos que hacer el esfuerzo para que la parte administrativa de cada institución conozca el beneficio de estas terapias y haga el esfuerzo por incluirlas, porque lleguen al país y porque se incluyan. Pero lo cierto es que es una serie de pasos muy complejos que involucran a muchas personas, a muchas entes, a muchas instituciones, porque no es fácil. Y creo que es uno de los problemas a los que se enfrenta la NGS, porque como dice, a veces se manda, por ejemplo, a Estados Unidos. En Estados Unidos me van a reportar todo. Entonces, cuando regresa, el oncólogo me dice,
Oye, es que yo no tengo acceso a esta terapia. Oye, es que ya está aprobada por FDA, pero Cofepris no la ha aceptado. Es que ya está en el país, pero en mi institución no la tengo. Entonces creo que es un tema súper complejo. Sería súper difícil, por supuesto, individualizar cada caso, pero me parece que es otro de los valores que ofrece la parte manual, que es operador dependiente de la NGS, ¿no? Que estas personas que están haciendo los informes estén súper familiarizados con los sistemas de salud, ¿no? Y tratar de dar, pues justo donde sí se puede, donde no se puede, porque incluso yendo más allá, pues va a haber pacientes que lo lean y digan, es que yo vi en internet que sí hay una terapia, ¿no? Pero ¿cómo explicarle que no tenemos todavía acceso a esa terapia en nuestro país o en nuestra institución, ¿no? Porque generalmente son terapias de alto costo. Pero bueno, creo que los esfuerzos se tienen que unir, tanto del sistema de salud como gobierno, y la verdad es que la farma también tiene esa parte muy, muy, muy positiva, que siempre está trabajando por los pacientes y para que esos pacientes pues puedan tener esa terapia que necesitan para esa alteración específica. Es una respuesta a lo mejor muy general, pero creo que es un tema muy amplio, muy complejo y que depende del trabajo igual de cada equipo de cada país, pero se tiene que hacer. El esfuerzo y el intento se tienen que hacer. En eso estamos súper de acuerdo. Ok, Eh, um, muchas gracias. Bueno, adelante, doctor. sí, gracias, doctor. Sí, es, es un tema súper importante, ¿no? Primero, el acceso al estudio, eso es un tema bien, bien, bien difícil, como acaba de decir. Después, el acceso del medicamento a los cuadros básicos de los países. Y la otra, como es el paciente que con el resultado exige. Y ese es un problema porque cuando hoy tenemos internet y claro, y hay, aunque es literatura gris, pero el paciente viene muy bien informado a la parte, como es a la parte de la consulta y casi tiene certeza y exige. Es un problema de acceso como de medicamentos. Los cuadros de medicamentos básicos de los países para los tomadores de decisión en la parte, como es en la parte de medicamentos aquí en el país, el Consejo Nacional de Medicamentos y Insumos es un gran debate para el acceso, ¿no? Porque la cobertura son recursos muy elevados para hacer la cobertura y entonces ahí es un gran problema que tenemos. Y si ustedes, como hoy, estamos pasando ASCO 2024 y vemos todas las terapias que tenemos en donde como es donde más se ha avanzado, es en pulmón, vemos un gran avance con inmunoterapias, todo y sobrevidas excelentes y los que hemos tenido la suerte de tratar ya pacientes y con unas excelentes sobrevidas sí hace que el acceso sea un problema. Y sobre eso también están los problemas legales que un paciente le puede poner al médico y al sistema. Entonces son temas que sí uno reflexiona y los problemas que puede tener cuando tenemos las respuestas. O cuando hay pacientes que van al extranjero y consultan y regresan al país. Y, o sea, sí, el avance en estas tecnologías, el avance en los tratamientos, es como que le pone al médico eh, oncólogo en una difícil posición con los altos costos. Otra cosa que también se ve la variabilidad del costo de los medicamentos. Eh, nosotros estamos justo trabajando en un proyecto con la OPS y la estamos viendo cómo es la variabilidad del mismo medicamento en los diferentes países, en México, en Panamá, cercanamente al lado, como es en, en Colombia y en Perú. Entonces, uno cuando se sienta y ve la sobrevida de los pacientes, se queda con una gran
sin sabor y no tener que ofrecer cuando estos pacientes se benefician. Se ve que el avance que tenemos en el tratamiento es, como tú mismo dices, Luis Antonio, es muy importante que hacer, ¿no? Hacer Estado, hacer sociedades, la farma, como es los laboratorios farmacéuticos, o sea, trabajar y impulsar, ¿no? Que cuántos pacientes latinoamericanos se podrían beneficiar de todo ese conocimiento. Alguna vez yo le leí al doctor Eduardo Casab, que fue expresidente de la Unión Internacional contra el Cáncer, y él decía que todos los avances que hoy tenemos, apenas el 1% de pacientes se benefician en el mundo. Y en Latinoamérica a lo mejor es ese porcentaje. No sé qué tienes en esta parte. Gracias. Doctor, la verdad es que vamos a buscar las respuestas para tener los números exactos, pero como dices, creo que muchos de los esfuerzos tienen que ser en conjunto y que pues a veces tecnologías de este tipo nos pueden poner en ese dilema, ¿no? Recibir estos reportes nos pueden poner en este escenario donde el paciente ya revisó y ahora ve el informe y dice, es que si hay algo para que me den, ¿por qué no me lo dan? Eh, o pues aquellos casos donde no sabemos qué significado tiene, que tampoco es bueno reportarlos. Y repito que siempre cada laboratorio esté familiarizado con el sistema de salud de su país para informarla, o sea, todos aquellos hallazgos que sean importantes, relevantes, pero también útiles en el contexto por el que está pasando el sistema de salud de cada país en específico en ese momento, ¿no? Es un tema bien, bien, bien delicado, pero vamos a buscar datos bien específicos para compartirlos por los medios electrónicos con mucho gusto. Y muchas gracias Gracias. por la discusión, doctor. Muchas, muchas gracias. Gracias, no a Bueno, usted. Gracias. muchas gracias, doctor Gracias, Ricardo. doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Nuevamente, Luis, muchas gracias por tu ponencia, por compartir tu experiencia, tu conocimiento. Y bueno, nos vemos el próximo jueves en el programa, continuando el programa de cáncer de pulmón, el módulo de tórax. Y muy buenas noches a todos. Gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a todos. Andreita.